San Juan capítulo 21, versículo 14. San Juan capítulo 21, versículo 14. Si lo tienen, voy a leer. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hasta el versículo 17 leídos. A través del fundador de nuestra misión Buenas Nuevas, el pastor Oxupar, oí su testimonio, cómo él fundó nuestra misión. El pastor Oxupar, en el año 1962, el día 7 del mes de octubre, por la gracia de Dios, entendió el perdón de los pecados por el nombre del Señor Jesucristo, y creyéndolo, él recibió la salvación. Ya que el pastor Oxupar ha crecido en una familia cristiana, eres cristianos de la cuna. Su madre, cuando él tenía 8 años de edad, falleció. Entonces el pastor Oxupar tiene muchos recuerdos de su madre, cuando su madre planchaba. Anteriormente la plancha con que planchaba ropas no era plancha eléctrica, sino forma de plancha. Adentro había un hoyo, ahí cargando carbones rojos, así planchabas. Cuando su madre planchaba ropas lavadas de la familia, cantaba himno. Entonces el pastor Oxupar se acuerda muy bien, su mamá solía cantar durante el servicio laboral como mamá, siempre cantaba alabanza. La partida de su madre, inesperada, le dejó muy triste y dolorido. Pero ya que mamá dejó una herencia cristiana, él tenía costumbre de levantarse temprano, irse a su iglesia. En Corea hay una costumbre de todas las iglesias cristianas, dan servicio desde madrugada devocional, alguna iglesia desde 4:30 de madrugada, alguna iglesia 5 de la madrugada. El propósito por el cual se formó esta costumbre por los cristianos que tienen trabajos o estudian, antes de iniciar su día, comenzar con la palabra de Dios. Pues cada iglesia desde muy de madrugada realizan hora devocional. En su iglesia era como 5:30. Pero para el pastor Oxupar era una práctica y costumbre de su niñez, toda su vida, levantarse temprano e irse a su iglesia. Él, cuando entró en el tiempo de pubertad, ¿y qué pasó? Por mucha hambre que había en Corea, él siempre sentía hambre. Entonces con sus amigos, sin querer, él comenzó a robar cosechas de los vecinos.
Entonces, y él llevaba condenación en su conciencia. Yo he robado demasiados en diferentes campos de vecinos, o sea, amigos de mi padre. Yo no quiero vivir así, pero sentía mucha hambre. Con lo que la casa le ofrecía no era suficiente. Se metía en el campo ajeno en la noche, robaba cosecha y luego lo asaba en la cumbre de una montaña con sus amigos. Lo comían. Entonces él sintió un dilema, por una parte queriendo servir bien a Dios, por otra parte ya se le pegó la costumbre de robar. Y también para que los amigos no le vieran mal, no le menospreciaran, costumbre de mentir. Siempre él mentía, por ejemplo, al conseguir un reloj muy económico, él mentía, sabe que esto cuánto cuesta, eso de tal país, esa costumbre. Entonces el pastor Supar llevaba una conciencia muy condenada. Yo soy pecador. Él esforzó para dejar de hacerlo, pero no le funcionó. En la madrugada llorando oraba que le ayudara, que hoy no se fuera a robar, pero estaba robando. Que oraba que ella no mintiera, que estaba mintiendo. Hasta que en su corazón un día él pensó, si existe realmente el infierno, yo soy una persona nacida para el infierno, yo soy una persona predestinada para irme al infierno. Entonces esto en su corazón le provocó una búsqueda del perdón de los pecados. Todos los días él pedía el perdón de los pecados. Estaba muy cansado. Alguna vez, a la hora de pedir el perdón de sus pecados, él sentía que su oración solo alcanzaba hasta el techo, hasta el plafón del techo de su iglesia, y se rebotaba a él. Se oía que las ratas estaban corriendo encima del plafón. Entonces él sentía rechazado. Creo que mi oración no alcanza a Dios. Estaba muy decepcionado. Yo creo que soy una persona nacida para sufrimiento, para irme a infiernos. Y un día él oyó sobre la historia de mujer adúltera que está escrito en San Juan capítulo 8. En el acto mismo de adulterio fue sorprendida y fue llevada a Jesús y termina obteniendo el perdón de los pecados. En su corazón nació una gran envidia. ¿Qué envidia tengo? Yo la tengo envidia. Como el mismo Jesús le dijo, ni yo te condeno, o sea, tus pecados te son perdonados. Es una mujer muy bendita. Entonces él, sin darse cuenta, Dios estaba preparando su corazón para poder recibirlo. En él el interés de obtener el perdón de los pecados cada día se iba creciendo. Alguna persona si dijera, y cada vez que tú te peques, que confiese tu pecado, pide el perdón, Cristo te perdonará. Si esto sí aplica en la vida fielmente, se dará cuenta que no sirve esto, que todos los días confiesa, pide el perdón, pero ¿qué pasa? Nunca la cadena del pecado queda rota, sino en un solo mismo ambiente, como que la ardilla en una ruedita, ¿no? en una jaula, en una ruedita corre, pero siempre se encuentra en los mismos sitios. Supuestamente ha corrido kilómetros, pero aún es en los mismos sitios. De la misma manera, pedir el perdón, confesar que eres pecador, pedir el perdón de los pecados en nombre de Jesús, creer que ya Cristo lo haya perdonado porque ha pedido el perdón.
esa teoría no funciona en la vida. Entonces nunca le ayudó para ser una persona mejor. Entonces el corazón del pastor Ospa ya se cansó, ya me cansé. ¿Cuántas veces pedí perdón? Pero sigo igual. Un día, a pesar de mucha vergüenza, él sacó una cita con su pastor, a quien él respetaba mucho. A la hora cuando su pastor le atendió, pastor, usted no me conoce muy bien. ¿Cómo que yo no te conozco bien? Ya llevo muchos años contigo, te conozco, pero usted no me conoces. ¿Quién soy yo? Que este hombre Oxupar. Yo no soy la persona que usted cree. Yo soy un mal ejemplo de la iglesia. Yo soy una vergüenza de la iglesia. Soy pecador. Luego, él, recobrando bastante valor delante de su pastor, empezó a confesar quién era el joven Oxupar. Yo soy así, yo soy mentiroso, yo soy ladrón, yo soy de tal y tal y tal y tal. Luego de confesar todo lo feo, todo lo sucio de su ser, su pastor primero y suspiró con gemido, ay, yo también tengo 2 hijas que estudian en otra ciudad, pero yo no sé que mis hijas qué clase de vida estarían llevando. La juventud es así, la vida es así. Eso fue la respuesta de su pastor. Supuestamente su pastor a él no le pudo ofrecer un camino, no le pudo ofrecer una manera para ser una persona mejor, sino con su gemido, suspirando, dijo, yo también tengo 2 hijas que estudian en otra ciudad. Yo no puedo asegurar nada que mis hijas qué clase de vida estarían llevando en aquellas ciudades. Esto en gran manera decepcionó al pastor Osvaldo. Entonces, ¿qué pasa? No hay solución. Yo esperé una palabra que me dé solución, pero no hay solución. Eres quien enseña desde el púlpito a mucha persona sobre el reino de Dios, pero él no tiene respuesta. ¿Cómo podemos alistarnos? ¿Cómo podemos estar listos para entrar al reino de Dios? Sino con un gemido suspirar era su respuesta. Así es, mientras tantos que son jóvenes puberos son así. Entonces en su corazón nació una gran queja. Ya no me voy a congregar más. Voy a dejar de congregarme. No sirve. Entonces, mi pastor tiene una solución. Ya estoy harto de repetir mi rutina. Cada mañana confesar mi pecado, pedir el perdón de mis pecados en nombre de Jesús y luego en el transcurso del día otra vez comienzo a cometer diferentes errores. En la noche acostarme muy condenado. Ay, qué clase de persona. Al día siguiente, la madrugada temprano, levantarse, irse a la iglesia y confesar que eres pecador, pedir el perdón de pecados. Es una rutina sin fin. No hay una edificación. No hay un fin. Solo repetírselo nada más. Si fuera así, ¿para qué sirve el cristianismo? Y veo que ni siquiera mi pastor tiene la resolución. Un día llegó un expositor para dirigir un gran seminario en su iglesia. Ya que era una persona del renombre en el cristianismo, él tenía mucha expectativa. Creo que él me va a dar la solución.
Entonces, aquel predicador dijo, una persona si recibe el perdón de los pecados en Cristo Jesús, nunca más puede acordarse de sus pecados y transgresiones. Seguramente este predicador leyó el libro de Hebreos capítulo 10, pero no entendió muy bien, malinterpretó. El que no se acuerda de nuestro pecado y transgresiones es Dios, no nosotros. Pero él, ¿cómo predicó? Si cuando una persona recibe el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, nunca más puede acordarse de su pecado y transgresiones. Entonces el pastor Oscar sintió mal porque sus pecados, sus culpas estaban presentes en su conciencia. Entonces yo no soy salvo. Pedí a Dios que la memoria de su pecado y transgresiones se borrara. De una dirección equivocada, buscaba una salvación errónea. Y finalmente llegó el cansancio. El cansancio con la confesión, el cansancio con la petición del perdón de los pecados. Ya estoy harto. Así una madrugada él llegó otra vez en su iglesia. Tenía costumbre llegar con 30 minutos de anticipación. Entonces aprovechaba la oscuridad. El auditorio silencioso, no hay nadie. Porque no hay nadie, 5 de la madrugada, él aprovechaba como 20 minutos para confesar su pecado en voz alta. Ya que no hay nadie quien le pueda oír en voz alta. Yo soy así, yo soy ladrón, un ladrón, yo soy un mentiroso, y luego yo soy tal pecador, pecador. Luego al llegar a la hora, él se iba a casa pastoral que estaba en un rinconcito del mismo terreno de la iglesia. Tocaba la puerta, como el despertador humano. Pastor, ya llegó la hora, alístese para salir a predicar. Luego se regresaba a una torre donde había una campana muy grande. Con eso al pueblo avisaba ya hora devocional. Luego de tocarlo, entraba en el auditorio antes de la llegada de los miembros. Aún confesaba su pecado en voz alta. Y luego cuando se oía que algunos estaban llegando, bajaba su voz. Esa era su rutina. Una madrugada, otra vez temprana, él solo empezó a confesar su pecado, aunque estaba muy cansado, pero no había otra opción. Entonces cuando confesaba su pecado, de repente en su corazón, en medio de oración, llegó un entendimiento, una voz del Espíritu en su corazón. Por eso yo morí. Él estaba confesando, por eso yo morí. ¿Cómo? Por eso yo morí. Ya que ningún ser humano por su propia obra de la ley puede ser justificado delante de Dios, puede ser limpio. Por eso yo morí. Un entendimiento muy claro, un entendimiento en su corazón. Entonces, si Cristo, por esa razón, ya que somos viles, inútiles, no tenemos ninguna posibilidad de poder salvarnos a nosotros mismos, Cristo murió, entonces mis pecados me son perdonados, soy limpio. Yo soy limpio, ya no hay más pecado, porque por eso Cristo murió. Si Él hubiera muerto por la misma razón, yo ya no tengo más pecado, Cristo me perdonó. Un entendimiento. Luego Él empezó a razonar, pero ¿cómo es posible? No puede ser. Tu pastor, a quien tú respetas como un hombre de fe,
cada vez que finaliza su prédica, como él termina, confesando que eres indigno pecador, que Dios le perdone. El anciano fulano, a quien tú respetas tantos, cada cierta vez que le toca orar públicamente, él cómo finaliza su oración. Yo soy un pecador, como un gusano delante de tu presencia. Yo soy como un gusano, como un bicho. Yo soy pecador, perdóname. ¿Acaso tú tienes fe, mayor fe que ellos? ¿Tú te crees mejor que ellos? No, por supuesto, no. Creo que, no puede ser. Yo soy pecador. Yo soy pecador. Él renegando el entendimiento que llegó a su corazón, él mismo lo negó. Lo descartó, no puede ser. Se fue. Al día siguiente, otra vez, en la misma hora, con la misma rutina, cuando empezó a confesar su pecado. Señor, perdóname, yo soy un ladrón, un mentiroso. Más claro que el día anterior. Por eso yo morí. Por eso yo morí. Si no fuera por mí, no hay esperanza para la humanidad. Yo morí. Entonces a su corazón un entendimiento como una inundación llegaba a su corazón. No hay más pecado. Por eso Cristo murió. Soy limpio. Yo soy limpio. Si realmente Cristo hubiera muerto por los pecados, yo creo en Él. Entonces no hay más pecado. Soy limpio. Pero en aquel día fue muy diferente. Desde su corazón obedeció al Señor. Yo te creo. Tú moriste por mí. Me limpiaste, me justificaste, soy limpio. Y creyó. Al momento de aceptarlo en su corazón, como una inundación de paz y alegría. Yo soy perdonado, yo soy justo, yo soy limpio. Luego, cuando él empezó a leer la Biblia, anteriormente él no podía entender lo que la Biblia dice. Solo lo negro era letra, lo blanco era papel. Cuando leía, solo le caía sueño. Pero cuando leía el Nuevo Testamento, toda la Biblia a él estaba atestiguando de que eres limpio, santo. Especialmente cuando le tocó leer Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Él pudo reafirmar, ¿qué dice? ¿A quién Dios cuenta por su justicia? La fe de quién Él cuenta por su justicia, le dice, ¿eres justo? Impío. Un impío que no tiene obra, pero cree en aquel que justifica al impío. Sin duda es Jesucristo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada justicia. Bueno, humanamente yo soy un impío, un hombre pecador, pero creo en aquel quien murió por mí. Dice que murió por mí, me limpió. Creo en Él, de que Él me limpió. Mi fe Dios cuenta por justicia. Soy salvo. Entonces su corazón se alegró en gran manera. Yo soy salvo. Yo soy justo. No por mis obras, sino por la obra preciosa obra del Señor Cristo. Luego Dios le canalizó. Entonces, un anciano de la iglesia donde él se congregaba, era una iglesia presbiteriana, por la invitación de una amistad suyo, se fue a una campaña organizada en una casa de oración que no estaba tan lejos de la iglesia del pastor Oxupar, donde
donde el misionero Tigio era predicador. Entonces ahí anunciaba evangelio. Entonces el anciano Moon, su apellido Moon, de la iglesia presbiteriana del pueblo del pastor Oxupar, allí participó, recibió una influencia. Entonces él se regresó de aquella campaña, que él se regresó muy cambiado, con nuevos vocablos: salvo, justificación, nacer de nuevo, que en la iglesia presbiteriana del pastor Oxupar ni siquiera tales vocablos usaban en el culto. Solo somos pecadores, vamos a esforzarnos, vamos a combatir contra la maldad y batallamos. Hablaba de solo emociones y también esfuerzo humano. El anciano trajo nuevos vocablos: ser salvo, limpio, justificación, nacer de nuevo. Entonces el anciano sin querer causó una división en la iglesia. Entonces el pastor se molestó mucho con el anciano. En aquellos días el pastor Oxupar recibió la salvación. ¿Qué pasa? Este anciano recibe una invitación del misionero Tigio. Nosotros convocamos para una escuela misionera los aspirantes que quieren estudiar. Llegó la invitación en su mano. Él en la iglesia se fijó al pastor Oxupar, sin saber qué le haya sucedido en estos días. ¿Tú quieres ingresar al seminario? ¿Qué seminario? Donde los misioneros occidentales, estadounidenses, holandés, alemán, inglés, son profesores. Ellos entrenan a los jóvenes para ser predicadores. Si tú te ingresas, todos los días podrás comer sándwich, hamburguesa, chocolate y tomar café. En aquel tiempo, en Corea, el hambre era común. El pastor, ¿por qué Oxupar se ha vuelto en un ladrón? Por tanta hambre. Entonces, todos los días yo puedo comer sándwich, hamburguesa, chocolate y tomar café. Me voy. Entonces metió su solicitud, su testimonio. Fue una providencia de Dios. Parece casualidad. Dios lo canalizó a una escuela misionera de misioneros que habían experimentado el renacimiento, la justificación en Cristo Jesús. Le entrenaron a vivir conforme a la Biblia por la fe. Entonces, en el corazón del pastor Oxupar, él tenía un anhelo de querer irse a la zona amazona de Brasil como misioneros. Nunca pensó en fundar una iglesia en Corea. Él se entrenó para irse como misioneros. Y pasando más tiempos, después de que le dio de la baja de servicio militar, él seguía con el mismo anhelo: yo quiero irme a Brasil para ser misioneros. Pero primero Dios le dio un corazón para compartir el evangelio a los niños. Entonces inició como un predicador ambulante para los niños. Entrenaba a los maestros para niños. Luego en algunas revistas cristianas muy reconocidas del Corea del Sur, él puso un aviso, ¿no? Un aviso: yo soy pastor Oxupar, especialista de niños. Si algunos cristianos quieren ser entrenados para especializarse de dirigir a niños, pueden comunicarse conmigo. Así llegaron muchos jóvenes de diferentes denominaciones. Él los entrenó, primero los evangelizó, les dirigió a confirmar la salvación y también les entrenó. Con ellos empezó a dar gira. Por donde quiera que alguna denominación cristiana solicitaba campaña para niños.
Entonces el pastor Oscar dedicaba en predicar a los niños. ¿Qué pasa? Mientras tanto que él compartía para niños, los padres estaban presentes atrás. Los padres que acompañaban a sus hijos desde atrás escuchaban. La prédica era tan edificante. Entonces, entre ellos empezaron a recomendar a sus pastores. Pastor, la semana pasada aquí nosotros tuvimos campaña de niño. El maestro, el pastor que vino para predicar a niños era buenísimo. Para mí fue de parte de Agua gran bendición. ¿Por qué no lo invita para hacer un seminario bíblico para los adultos? Nunca fue la voluntad del pastor Oscar. Así algunas iglesias mandaron invitaciones al pastor Oscar. Venga a predicar, ya esta vez no a los niños, sino a nosotros. Así el pastor empezó a predicar. ¿Qué pasa? Dios trabajó muy fuerte, una congregación completa en algunas iglesias. La congregación completa, escuchando las prédicas del pastor Oscar, confirmaron la salvación. En plena sesión, un anciano más, reconocido de tal congregación, se levanta y bailando se sale hacia adelante de mucha alegría, bailando. Ya ahora vi la luz, yo vi la luz, finalmente vi la luz del Cristo. Soy limpio, Cristo me salvó, por fin soy libre del pecado. Hasta el pastor, todos los congregantes. Así el pastor Oscar empezó a ganar la fama. ¿Y qué pasa? Se alegró mucho su corazón. Cada vez que él tenía un poco del tiempo, quería visitar a aquellas congregaciones para compartir el evangelio. Pero pastor, cada vez que se iba pudo notar algo. Una congregación completa que aceptó el evangelio. Confirmó. Cada vez que él volvía a visitar, podía notar se estaba enfriando. Al principio el pastor no pudo entender qué pasa. Esta congregación hace un año, en la prédica, el anciano se levantó y corriendo salió adelante de una forma muy natural, hasta bailaba y luego bailando testificaba, Cristo me salvó. Hasta el pastor salía a confesar, a pesar que soy pastor de ustedes, apenas ahora confirmé mi salvación. Gran gozo, gran alegría había en la iglesia. Pero cada vez que el pastor volvía a visitar, podía notar, se estaba enfriando. No pudo entender qué pasa. ¿Qué pasa con ellos? Oraba a Dios. Finalmente él pudo descubrir. A pesar que la gente reciba la salvación, pero sigue oyendo las prédicas tradicionales, cuyo enfoque es la obra y la ley, se enfría, pierde la certeza. El gozo de la salvación se pierde. Entonces él oyó una voz del Señor. Se necesita una iglesia que su dirigente pastor es salvo bíblicamente, donde imparte palabra sana del Cristo, no mezclada con la obra humana, con el esfuerzo humano. Entonces, los que realmente reciben la salvación se deben congregar en una congregación salva. Ahí hubo cambio del proyecto. Yo quería irme al extranjero, pero Dios le dijo, bueno, tú algún día podrás irte al extranjero, pero por ahora, ¿por qué no te dedicas en dirigir la iglesia del Señor? Así el pastor Oscar, en el año 1974, en un
barrios de la tercera ciudad más importante del Corea del Sur, Daegu. El barrio se llama Padong. Empezó a dirigir una congregación. Después de 2 años, en el año 76, él sintió la necesidad del ministerio de discipulados. Yo solo predicar a mucha gente es imposible. Yo tengo un cuerpo, a la vez no puedo estar en muchos lugares. Entonces, tengo que discipular entre jóvenes que realmente han recibido la salvación, reciban el discipulado, llegan a ser líderes, luego despacharlos a diferentes lugares para que ellos compartan la enseñanza del Cristo. Así él estableció la escuela misionera coreana. Actualmente es el Seminario Teológico Mahanaim. En el año 1976, él así inició a dirigir la escuela. Supuestamente eso fue la cuna de nuestra misión. Todos los ministros graduados, egresados de aquella escuela, empezaron a irse a diferentes ciudades de Corea del Sur. Al principio, ya que la misma iglesia principal, Padong, donde el pastor Ospak dirigía, ni siquiera 50 miembros se reunían, no tenía capacidad para poder abrir una sede nueva. Entonces, ¿cómo enviaba los egresados? Tú dirás, ¿estás orando por alguna ciudad? Sí, estoy orando para tal ciudad. Vete primero. Consigue una habitación, ni siquiera casa, una recámara. Ahí comparte la gente. Y luego algunos cuando reciben la salvación y los casaba y los enviaba, no recibía ningún apoyo de la sede principal, porque la sede principal no tenía fuerza ni siquiera para sí mismo. Entonces todos los enviados tenían que sustentarse por su propia cuenta, pero han aprendido en la escuela no dependerse de nadie, sino solo depender de Dios. Al principio sufrieron mucho, padecieron mucha hambre, muchos sufrimientos. Y somos ahora 27 sedes en el país. Aunque no sea gran apoyo, sí nosotros apoyamos. Pero al principio nuestra misión en Corea no había apoyo. Entonces, ningún apoyo recibía. Solo conforme como había aprendido, impartía la palabra de Dios. Así inició, pero Dios bendijo en gran manera. La escuela que inició el año 76 y luego cubrió todo el país Corea del Sur. Y todos los estados, ciudades principales, estamos presentes nosotros. Luego desde el año 89, luego de la Olimpiada Mundial en Corea, en Seúl, Corea, el pastor Ospak empezó a enviar misioneros. Nuestro primer misionero fue enviado a Berlín de Alemania. No pudo apoyar cada mes económicamente, solo al momento de despachar le dio un poco del dinero. Sufrió mucho. Un día el misionero ni sabía hablar alemán, una casa muy modesta, era un invierno con mucho frío, aunque había chimenea, pero no podía encender porque no había dinero para comprar leña. El misionero sintió mucho frío y también muy solo. Entonces, recobrando un poco de valor, echó una llamada al pastor Ospak, llamada internacional. Hola, pastor. Ay, misionero ¿cómo está? Luego, el misionero empezó a decir, pastor, me siento muy solo, difícil. No tengo pan, no tengo con qué calentarme, siento solo y frío. El pastor le contestó, pastor Gon, ¿acaso en Alemania Dios está muerto? Le preguntó.
Dios que está vivo en Corea, ¿en Alemania está muerto? No. Dios en Alemania también está vivo. ¿Acaso Dios está muerto? No, está vivo. En Alemania Dios está muerto, está vivo. Y el pastor colgó el teléfono. Porque el pastor Oscar, no es que él no quiso apoyar, no tenía con qué apoyar. Entonces, la única manera de apoyarle, hacerle ver al Cristo nada más. Entonces el misionero de Alemania, luego de comunicación, pastor Oscar, en su cama, tirado, pasaba llorando. ¿De verdad, acaso en Alemania Dios está vivo? Dios está vivo en esa ciudad, en este país. Dios trabajó, empezó a salvar a los alemanes. La iglesia fortaleció. Así inició ministerio misioneros desde el año 89, ahora en 5 continentes, más de 100 países, más de 2,000, casi 3,000 ministros están trabajando. Realmente es un gran testimonio, grandísimo testimonio. Cómo Dios nos ha bendecido. El pastor Oscar nunca quiso abrir una denominación, una iglesia en Corea. Solo pensó en irse a Brasil como misioneros. Dios le dirigió. Según la Biblia, yo ya estoy acostumbrado que la gente un vocablo erróneo usa comúnmente cuando quiere mencionar dónde es la local, la instalación de una iglesia, llamarlo templo. Es realmente un mal dicho, pero llegó a ser aceptados como algo común y normal. A ninguna iglesia puede llamar templos, porque el concepto del templo es el templo del concepto del Antiguo Testamento. Porque Dios estuvo al principio en una carpa, se llama el tabernáculo de la reunión. Durante 40 años de peregrinación del pueblo de Israel. Luego, cuando los israelitas llegaron a tierra prometida de Canaán, ya la carpa perdió su función. ¿Por qué era una casa de carpa? Porque los israelitas estaban peregrinando en el desierto, nunca pudieron construir un edificio con material noble. Tendría que ser un templo móvil. Es el tabernáculo de la reunión. Los israelitas, cuando llegaron a tierra prometida, ya no era necesario peregrinar más. Entonces el rey David percibió el corazón de Dios, preparó todos los materiales para hacer un templo para Dios. Hasta planos él preparó todo. Y su hijo Salomón, conforme la visión de su padre, toda la preparación que él había dejado como herencia, él construyó el templo. Fue llamado el templo de Salomón. Entonces el Espíritu de Dios estuvo en la carpa de Moisés, el tabernáculo. Ya la carpa ya quedó fuera de función. El Espíritu de Dios se manifestó en el templo del Salomón. Pero por la desobediencia de los israelitas que no pudieron cumplir la ley conforme a la maldición escrita de la ley, Dios mandó tropas extranjeras. Los israelitas fueron llevados a Asiria y Babilonia. El templo quedó arruinado. Luego de 70 años de cautiverio en Babilonia, apenas un porcentaje, un 10, tal vez 12% de los israelitas pudieron regresar al territorio antiguo del reino Judá. Restaura, reedifica el segundo templo encabezado por el líder Zorobabel. Por eso fue llamado el templo del Zorobabel.
Ahí Dios estuvo. Pero no duró mucho tiempo el reino restaurado. Otra vez se corrompieron. Dios les mandó el rey griego, el gran rey Alejandro Magno. Entonces Judea llega a ser colonia griega. El templo empezó a ser contaminado por mitos griegos, dioses griegos. Y después se surgió un nuevo reino muy poderoso que ganó al reino Grecias. Es Roma. Entonces Judea llegó a ser colonia romana. Pero el templo de Zorobabel ya estaba deteriorado, estaba arruinado. Entonces el rey Herodes, es un extranjero, no es judío, pero ganó favor de los romanos. Entonces él, para ganar popularidad de gente religiosa judía, ¿qué hace? Remodeló, amplió el segundo templo de Zorobabel. Entonces él, ya que invirtió mucho dinero, empezó a llamarlos, sigue siendo el mismo segundo templo, pero templo de Herodes. En el tiempo del templo de Herodes, pero el judaísmo estaba ya muy corrompido. Dios se apartó de los judíos. El templo de Jerusalén, Herodes, no había manifestación de Dios. En aquel tiempo Jesús nació. Jesús llamó a aquel templo cueva de ladrones. Él dijo, cueva de ladrones. Y profetizó sobre una hilera de piedra, ni siquiera otra hilera de piedra se quedaría, todo sería arruinado. Conforme a la profecía de Jesucristo, en el año 70, unos 40 años después de la ascensión del Cristo, la tropa romana llega, lo arruinó por completo. Desde aquel día hasta la actualidad, no hay más templo. Luego, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo habla un nuevo concepto del templo. ¿No sabéis? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo mora entre vosotros. En el Nuevo Testamento el concepto del templo es la congregación. Congregación de gente santificada, justificada, llamada a ser santa y justa por la obra del Cristo. La iglesia es el templo. Por lo tanto, hoy en día llamar al local de una iglesia templo es un maldicho en realidad. Esto no es templo. Un lugar que una denominación llama templo, algún día por alguna necesidad interna, si lo vende, se va a otro lugar. El lugar que fue llamado el templo, si una persona, una inversionista, si comprara, este edificio grande, yo voy a volverlo en una discoteca club. Va a ser club, va a ser discoteca. Si la casa en sí misma fuera templo, ahí si pone discoteca, llegará maldición. Pero va muy bien, súper bien. Porque nunca ha sido templo. El templo somos nosotros. Amén. El Espíritu Santo mora en nosotros. En Europa, diferentes templos de reformadores se parece mucho a templos católicos. Hoy en día, por el cristianismo que se enfrió, ¿sabe qué? Donde eran iglesias, ahora son discotecas, bares, cafeterías, restaurantes. Entonces, nunca ha sido templo.
Por eso, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo fue el primer apóstol quien usó un vocablo para denominar la congregación en Cristo Jesús. Iglesia, en griego, eclesia, fue apóstol Pablo. Iglesia provino de palabra griega eclesia. Eclesia llega a ser iglesia. Entonces, eclesia, ¿qué significa? La congregación de gente apartada y llamada a ser en Cristo Jesús santa. Es la iglesia. Eclesia en sí significa la reunión de gente apartada, llamada y formar la reunión. Eclesia. Iglesia es una nueva comunidad que en la historia humana nunca había existido. Es un concepto de una nueva congregación, pero esta congregación, dentro de ella no se aplica leyes del mundo, filosofías seculares, costumbres seculares, sino solo la ley del Cristo, el sentir del Cristo. La iglesia entonces es antisocial. La iglesia está contra leyes, normas establecidas por cada país. No, las respeta. También respeta a las autoridades, cumple los deberes, pero dentro de ella no se aplica leyes seculares, costumbres ni filosofías seculares, sino la ley del Cristo y el sentir del Cristo. Amén. Es la iglesia. En algún sentido, la iglesia es una embajada. Yo vi una iglesia, tiene por su nombre Embajada de Estados, Embajada del Reino de Dios. Yo dije, qué buen nombre tiene, dice. Porque en realidad el concepto de la iglesia es una embajada del reino de Dios en esta tierra. Usted sabe muy bien que la embajada, aquí también en Ciudad de México hay zona y consulados y embajadas. ¿Saben? Cuando una embajada ocupa una propiedad, desde el muro de la embajada, adentro no se aplica leyes mexicanas. ¿Saben ustedes eso? Solo se aplica ley del país que envió el embajador. Por esa razón, cuando algunas personas quieren refugiarse, perseguidos políticamente de una nación, ¿por qué quieren meterse en una embajada? Cuando se mete la embajada, ni la tropa de aquella nación, ni la policía puede intervenir. Porque en el patio de la embajada, cuando traspasa el portón, cuando se encuentra en el patio, aunque es en México, no pertenece a México. Ese es el concepto de la embajada. Entonces, el reino de Dios, la iglesia es la embajada del reino de Dios en esta tierra. El concepto es exacto y preciso. Pero no malinterprete que la iglesia como desobedeciera, ignorara leyes, reglas establecidas de cada país. Es contrario, las respetan para ser buen ejemplo. Pero dentro de la iglesia no se aplica leyes del mundo, filosofías del mundo, sino la ley del Cristo y el sentir del Cristo. Por eso es un lugar muy hermoso. Jesucristo tercera vez apareció a los apóstoles luego de haberse resucitados. Aunque al principio él apareció a María.
Pero a los apóstoles en el aposento, cuando estaban reunidos los 10, menos Judas Iscariot, menos Tomás, Jesús apareció por primera vez. Entonces los apóstoles se alegraron en gran manera y se emocionaron por poder ver a Jesús resucitados. Luego Jesús se fue y Tomás llega a ese aposento. Todos los hermanos suyos le cuentan: vimos a Jesús, nuestro maestro. Está mal de cabeza. Creo que por mucha tristeza está mal de cabeza. Vieron una visión. No era una visión. Tenía carne, tenía cuerpo. Y luego Jesús la segunda vez aparece cuando Tomás estaba con ellos. Luego la tercera vez aparece en Mar Galilea. Ya entonces los discípulos estaban muy decepcionados. Ellos creían que Jesús en Jerusalén iba a establecer el reino. Ellos iban a ser ministros del reino que Jesús gobierna. Pero Jesús, cuando llegó a Jerusalén, como les había avisado, Él fue entregado a las autoridades, fue colgado en la cruz. Mientras que Jesús estaba colgado en la cruz, aún los apóstoles esperaban, ya que conocen a Jesús, usando un poder sobrenatural, se bajara de la cruz, mostrara un gran milagro y de esa manera hacer el reino de Dios. Pero Jesús en la cruz nunca usó un poder sobrenatural. Fue inútil. Hasta que muriera, nunca usó su poder. Cuando él murió, su cuerpo se volvió totalmente ya duro. Cuando lo bajó de la cruz, frustrados. No puede ser. No puede ser. Nosotros pensábamos que Él iba a establecer un reino en Israel. No puede, aunque eso ya les había avisado. Para eso Él vino, para ser sacrificado, para el perdón de los pecados, pero ya que aún no les llegó el Espíritu Santo, estaba muy necio. No puede ser. Ninguno esperó que Jesús les había dicho, luego de ser muertos al tercer día iba a resucitar, esperó la resurrección. Ninguno. Muchos, porque aparte de los 12 había muchos discípulos, porque entre 70 discípulos Jesús eligió a los 12. Multitudes de personas que seguían a Jesús, 70 discípulos, todos se dispersaron. Vámonos a nuestro pueblo, volver a nuestra profesión anterior. Creíamos que eres gran profeta, tal vez el Hijo de Dios, pero no sé qué pasó, no entiendo. Pero ¿para qué estamos aquí? Vamos a regresar a nuestra casa, a trabajar, retomar nuestra profesión que teníamos. Así los apóstoles 2 veces vieron la resurrección de Cristo, pero igual estaban muy necios, se regresaron a Mar Galilea. Ya que Pedro y Andrés son hermanos, Juan y Jacobo son hermanos. Entonces, vamos, otra vez, vámonos a pescar. Esa es nuestra profesión. Qué bueno que resucitó nuestro Señor. Se regresa al cielo, pero aún estaban desentendidos de la voluntad de Dios. Así Pedro y sus hermanos, vecinos, consiervos, otra vez dedicaban en pesca. Jesús la tercera vez apareció en la madrugada. Muy similar a su primera aparición a Pedro. Toda la noche ha estado trabajando,
pero ni un pez él pudo pescar. Jesús le apareció por la palabra de Jesús, se manifestó en milagros. Cuando Dios dijo, ponga mar adentro, echa red, él encerró gran número de peces. Casi similar a esa escena. En la madrugada Pedro estaba echando la red, no podía pescar ni un pez. ¿Qué pasa? Es la segunda vez en mi vida. Yo también alguna vez he echado red. Un día de excursión cuando me iba al río, un pastor traía red. ¿Quiere probar? ¿Sabe cómo puede aventarlo? Mire, ya tiene plomo abajo, es muy pesado. En el aire tiene que colocar bien. Y al tirarlo se abre como una falda y caiga para poder encerrar el canoa. Aunque yo soy inexperto, al tirarlo cada vez podía pescar unos peces. Pero un pescador profesional, toda la noche echaba red, ni un pez. En mi vida, segunda vez, no puede ser ni un pez. Antes de iniciar el alba, en la orilla alguien estaba parado. Dijo, Simón, echa tu red hacia la derecha. En la oscuridad no lo vio muy bien. ¿Quién es? Echar a la derecha. Yo ya he probado a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, toda la noche. Echa tu red en ese sitio a la derecha. Él tiró su red cuando quería levantar. No me acuerdo, 153, hay algo. 153, así. Mi memoria todavía así funciona. Entonces, 153 peces grande encerró. Entonces, yo no sé que el número 153, qué simbolización, qué secreto, aún no lo descubro. Entonces, 153 peces. Él cuando lo cargó adentro de su barco, automáticamente se duele. Es el maestro, aunque ni siquiera lo vio. Es el maestro, ya que tiene carácter temperamental. No pudo esperar y remando llegar hasta la orilla. Ya es temperamental, se quitó su ropa y directo se tiró. Es maestro. El carácter temperamental. ¿Ustedes cómo me ven? ¿Soy del carácter temperamental? ¿Sí? Ay, ¿cómo me ven ustedes? Ahora soy bien calmado, bien calmado. Pero cuando era más joven, sí, naturalmente yo, de mi padre heredé carácter temperamental. Cuando yo no me enojo, no me salen palabras. Cuando se entiende que el pastor está colorado, pero no se sale ninguna palabra, entienda que está a punto de explotarse. Hay alguna persona que cuando se enoja habla muy bien. Cuando yo me enojo, no me sale la palabra. Comienzo a tartamudear. Luego es más rápido mi puño. Ya no puedo explicar. Entonces, es que es una falta de es mi carácter original. Luego hablo. Entonces, pero hay alguna persona que habla muy bien. Pero Pedro es mucho más que yo, temperamental. Es maestro. Y se quitó su ropa. Los demás discípulos aún remándolo porque no pudieron abandonar 153 peces. Entonces, no es mucho dinero. Entonces, al llegar ahí, Jesús les esperaba. Él mismo hizo una fogata, estaba asando pescados. Nadie quiso hablar. ¿Por qué nadie quiso hablar? Por pena y vergüenza. ¿Qué cara tiene? Ya tercera vez apareció. Durante 3 años han sido necios y tramposos. Vieron 3 veces resurrección, traidores. Nadie con cara levantada, con cara agachada, todo el mundo. Como en la hora de testimonio, cada nuestro culto. ¿Quién quiere testimoniar?
los que mantenían cara levantada al escuchar quién quiere testimoniar, automáticamente se cae. Entonces, ay, quiero leer la Biblia. Entonces, ahora quiero orar. Los apóstoles con cara agachada. El silencio total. Y Jesús, entre los apóstoles, a Pedro, él empezó a hablar. Simón, hijo de Jonás. Su nombre hebreo es Simón, ya que el nombre judío originalmente no tiene apellido. Por eso llamaba, para identificar cada quien, llamaba su nombre y el nombre del padre. Entonces, el nombre de mi padre es Sangbok, mi nombre es Jae-hun, original coreano. Yo si fuera un judío, los judíos, ¿cómo me llamaría? Jae-hun, hijo de Sangbok. De hijo de fulano, equivalente de apellido. Entonces Jesús llamó Simón, hijo de Jonás. Sí, Señor. Pedro es un nombre griego, pero hebreo es Simón. Pedro significa piedrita, no es roca. Piedra no es roca. Por eso cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia. Los inteligentes monjes católicos, para defender al catolicismo, ahí hizo una interpretación con maniobra, mala maniobra. Ya que, mira, Jesús dijo a Pedro, tú eres roca, pero nunca dijo que eres roca. Pedro lo llamó piedrita. Tú eres piedrita. Sobre esta roca yo levantaré mi iglesia. Bíblicamente la roca, la fortaleza, es el sinónimo del Señor. Amén. Nunca es Pedro. Pero Pedro no es roca de nuestra salvación. Blasfemia. El único digno de ser llamado la roca, la fortaleza, ciudad fuerte, es el Señor. Por eso, oye, piedrita, sobre esta roca. Si un griego oyera la conversación, no se confunde, porque es el idioma de ellos. Oye, piedrita, sobre esta roca, es el Cristo mismo. Estoy desviándome del texto, entonces, para poder explicarle que Pedro nunca es la roca, sino piedra. Entonces Jesús llamó a Pedro. En algún sentido él fue mano derecha, equivalente de mano derecha de Jesús. Simón, hijo de Jonás. Una pregunta tan difícil contestarlo en aquel momento. Y dice así, ¿me amas más que estos? ¿Tú me amas más que estos tus consiervos, estos 153 peces, este barco, más que tu negocio, más que el éxito de tu vida? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús no le dio ninguna impresión, solo lo oyó. Empezó a correr tiempos, unos minutos. De repente Jesús otra vez pregunta. Primero él le dijo, apacienta mis corderos. Luego unos minutos de pausa. La segunda vez pregunta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya ustedes si fueran Pedro, ¿qué podrían sentirse? Ya es Pedro, ¿cuántas veces fue traidor? Muchas veces, ¿no? Entonces, al principio sin pensar pudo contestar, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, apacienta a mis corderos. Después de unos minutos del silencio, Simón, hijo de Jonás,
Y Pedro se asusta, otra vez, ¿por qué a mí me llama otra vez? Yo también alguna vez en una reunión seria, solemne, el pastor Ospar, ante cientos de ministros, a la hora de hacer preguntas, quiero que a mí no me haga preguntas sino a otros. Entonces, ahí sentaditos. Trato de esconder mi cabeza, entonces, para que no me vea. Entonces, haga la pregunta a otros. Pero me ubica. Pastor Pablo, ¿sí de México? Sí, sí, señor. Entonces, no me siento tan tranquilo. Entonces, otra vez Jesús, Simón, hijo de Jonás. Sí, señor. ¿Tú me amas? Su conciencia trabaja. Yo soy un traidor. En la primera pregunta, casi de una reacción natural, sin pensar, yo le dije, sí, te amo más que todo esto. Pero la segunda vez su conciencia trabaja. Pero mira, ¿quién eres tú? Cobarde, traidor. ¿Tú me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Pero yo puedo imaginar la segunda vez su contestación no fue tan afirmativa. La primera vez, sí, Señor. Segunda vez, sí, Señor. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Un momento de pausa otra vez. El corazón de Pedro que palpita irregularmente. ¿Por qué a mí me pregunta? ¿Por qué a Andrés no? ¿Por qué a Jacobo no? ¿Por qué a mí? ¿Por solo a mí? Ya creo que ya pasó el juicio, ya no me va a preguntar más, porque esta vez me preguntó. Luego, en el caso que pregunte, será para otro. Le dijo la tercera vez, entonces, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, casi le da infarto cardíaco. Otra vez a mí, entonces, y tragando su saliva seca, entonces, otra vez a mí me pregunta, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque se repite preguntarlo como Jesús no le confiara más. Ya ves, ya no me confía más. Ya me conoce. Ay, ¿por qué a mí me pregunta? Y de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. La tercera respuesta fue diferente que la primera y segunda. Sí te amo, más que estos. La primera vez. Segunda vez, sí te amo. La tercera vez. No puede decirlo primeramente, te amo, sino, Señor, tú lo sabes todo. Significa mucho esta palabra. Tú sabes todos. Aunque te dijera que te amo, tú sabes, me conoces. ¿Quién soy yo? Cuán traidor soy, cuán frágil soy, tan débil soy. Es un dilema para mí. Yo te amo, pero cuando a mí me ocurre algún peligro, te niego. Amándote, pero soy cobarde, me encobardo, te amo, pero sin querer me encobardo. Ya la tercera vez, sin la autoconfianza. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ya su respuesta, diferente que la primera vez, diferente que la segunda vez. Entonces la tercera respuesta incluye la negación. Tú sabes todos. Maestro, quisiera decirte te amo, pero ya que tú me conoces, ¿quién soy yo? No te podría decir, te amo, sí. No te podría afirmar con valor, sino, sí te amo, pero tú sabes todo, tú me conoces. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Triste contestó.
La contestación no fue tan afirmativa, aunque afirmó, pero sin nada de autoconfianza. Tú sabes todo y me conoces. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ya, este diálogo es un diálogo muy importante. 3 preguntas de Jesús, 3 respuestas de Pedro. Y cada vez que Pedro respondió, Jesús encomienda, o sea, ordena, apacientas mis corderos. Dice la primera vez, apacienta mis corderos, o sea, apacentar mis corderos. La segunda vez él dijo, pastorea mis ovejas. Luego de la tercera vez, Pedro contestó, apacienta mis ovejas. Parece la misma palabra, pero es diferente. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. La última vez, apacienta, no cordero, mis ovejas. Aquí podemos ver un progreso. Al principio, a mis corderos apacentar. ¿Qué significa? Equivalente de evangelización. Mis corderos, no es oveja, corderos muy tiernos, bebé, a los nuevos apacentar. ¿Cómo yo te apacenté como pastor? Alimento suave, básico, evangelio, evangeliza a mis corderos que sean salvos. Luego se forma un pequeño rebaño. Los corderos van creciendo. No son ovejas, corderos que cometen muchos errores. Pastorea. Apacentar, tal de comer. Pastorear, no solamente tal de comer, y también dirigir. Pastorea mis ovejas. La última vez, cuando Pedro cuando se entristeció con una lección que le dolió mucho para lograrla, la negación, ya no más con autoconfianza, se entristeció. Tú sabes todos, maestros, tú sabes que yo te amo. Aunque te amo, pero tú me conoces. Cuán frágil, cuán débil soy. Cuando contestó, apacienta, ya no corderos, mis ovejas. Aquí podemos ver un progreso. Cordero, oveja, cordero. Perdón, cordero, oveja y oveja. Apacentar cordero, pastorear ovejas y luego apacentar oveja. Apacentar a corderos, apacentar a las ovejas, parece igual, no es igual. Apacentar a los corderos, ¿qué significa? El pasto suave, leche. ¿Qué quiere decir? Equivalente de evangelizar. Luego los nuevos discípulos, una nueva pequeña congregación, pastorear. Que llegue a ser un rebaño de ovejas, ya crecimientos. Luego entre las ovejas, cristianos más crecidos, apacentar, tal de comer, pero ¿con qué alimentos? Con el alimento con que yo te alimenté. Irse a la perfección, la negación. Apacienta a mis ovejas. Muy hermoso, simbólico, doctrinalmente importante diálogo. Ya Pedro, ¿en qué situación se encuentra?
ya dejó el ministerio, volvió a su profesión anterior. Estaba pescando. Jesús le encomienda pastorear, evangelizar, pastorear. Entonces, apacentar a las ovejas, discipular, nuevos discípulos. Entonces, en este hermoso diálogo se manifiesta 3 pasos progresivos. Anunciar el evangelio, gente recibe la salvación, corderos apacentarlos, forman un rebaño, pastorear las ovejas, dar de comer y dirigir, guiar. Luego, entre ellos, el último paso, se levantan algunos, como Jesús entre 70 eligió a 12. Se nota algunos en la iglesia que tiene vocación del Señor. Recibe el llamado del Señor para servirlos, discipularlos. Pero ¿cuál es el contenido? O sea, más sólidos, más avanzados del discipulados. Como yo te apacenté, tú sabes todos. Tú sabes que me ama. Entonces, el amor va madurándose. El amor de un matrimonio recién casado de 20 y tantos años de edad. El amor de un matrimonio de 40 y tantos años de edad ya lleva, casi cumple boda de la plata. El amor de un matrimonio que cumple boda del oro, 50 años. Es el mismo amor, pero hay una diferencia. El amor va madurando. El amor entre un matrimonio que llevó toda la vida juntos es diferente que el amor de un matrimonio muy verde. Ya no por alguna condición que hay en su pareja. Su esposo no es el mismo muchacho de cuando tenía 20 y tantos años de edad. Mis hijos en esos días se interesan en meterse en gimnasio. Papá, quiero irme al gimnasio. Pero es recomendable natación. Natación ayuda más. Pero gimnasio. Natación es muy buen deporte, pero gimnasios en corto tiempo infla tu cuerpo, tu masa muscular. Muchachos. Le gusta ponerse de sudadera más apretada, entonces, para que su volumen se vea, el silueta se vea. No tengo panza. Mira esos panzones, qué vergüenza. Yo no tengo panza. Mira acá. Mi abdomen, hasta puedo lavar mi ropa acá. Hasta yo lavar mis ropas, de verdad. Ese es lavar-ropas. Entonces, ¿quién en el mejor tiempo de su vida alguna vez no ha sido así? ¿Usted cree que toda la vida yo he sido gordo? ¿Toda la vida he sido calvo? No. Yo también tenía buen momento. Entonces, buen momento. Un matrimonio que toda la vida vivió junto, ya no se encuentra esa condición. Gordo, panzón o demasiado flaco, medio jorobado así. Ay, ¿con quién me casé? No sé. Y su esposa ya no se encuentra en condición de ella. Cuando tenía 15 y 18 años de edad, florecía. Una flor florecida totalmente, abierta. ¡Wow! Bonita.
Mi papá un día me dijo, mi única culpa, ¿por qué me tuviste? ¿Por qué me tuviste? Yo no quise esta maldita vida. Bueno, puede ser sincero contigo. Nunca quise tenerte. ¿Qué me dice? ¿Me odia? Bueno, escúchame, nunca quise tenerte. Mi única culpa, me enamoré de tu mamá. Viví con ella en amor. Nació un hijo. Maldito desgraciado eres tú. Oh, Entonces, esa es la verdad. Ustedes quisieron tener a sus hijos, no mienten. Solo estaba muy enamorado nada más. Y luego, como producto de amor, nacieron hijos que hijas. En aquella mañana, después de mucho tiempo, fue un invierno, una mañana nevado tan bonito, todo el mundo blanco, blanco. Tu mamá venía con traje típico coreano, pero se veía como un ángel. Yo digo, una ángela. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Voy a casarme con ella. Me casé con ella, dice. Y luego nació un hijo. Desgraciados, ingrato, eres tú. Cuando tú seas grande, cuando tenga mi edad, tú te acordarás de mi palabra. Cuando ve que uno de tus hijos se para delante de ti, quiere enfrentarse contigo, tú te dices, ¿por qué me tuviste? ¿Por qué me tuviste? ¿Por qué me tuviste? ¿Por qué me prohíbe? ¿Por qué me prohíbe? ¿Por qué me tuviste? En ese día se acordará de mí. Yo dije, wow, mi papá después de mucho tiempo dice la verdad. Entre mucha palabra muerta, esa palabra realmente es palabra viva, yo dije. Hay diferencia. El amor entre un matrimonio que toda la vida vivieron juntos. No es condicional, incondicional. En el fondo del corazón ha nacido, ha madurado el verdadero amor. El verdadero amor es la aceptación. Aceptó a su pareja por pareja de su vida, como parte de su vida. Su bien, su mal, lo bueno, lo malo, debilidad, cualidad, completo de su ser, aceptó por su pareja. Por eso muchas veces sucede entre un matrimonio muy enamorado y vivieron en armonía. Cuando uno de pareja muere, la otra, muy pronto se muere. ¿Por qué sucede? Porque los dos juntos vivieron. Ya para ellos no puede existir una vida sola, la vida juntas. Muy hermosa. Pues a veces algunos jóvenes, viendo el amor maduro de un matrimonio ya muy viejo, que dice, yo también quisiera tener el mismo amor. Y luego a su novio, tú así me vas a amar, ¿no? Yo también te voy a amar de la misma manera. Sí. Luego un día se desaparece. Hasta en el amor hay un progreso. Yo estoy bien convencido de ese dicho. Un día cuando estaba en Perú, un hermano, su esposa es estéril. Entonces se casó con una mujer que no puede reproducir el hijo. Un tiempo él se desvió. Es un abogado con una secretaria joven, se enamoró, se desvió con ella, tuvo un hijo, y luego se arrepintió, se regresó a su esposa legal. Yo un tiempo me desvié, fui malo, fui infiel con mi esposa. Pero ya me regresé, el Señor me enseñó. Yo mientras que el hermano testimoniaba, su testimonio tan sincero tocaba mi corazón. Es muy cierto. El amor es aceptar. Él aceptó a su esposa tal como cual. Es una mujer estéril, nunca puede tener hijo, pero aceptó.
Yo dije, este es el amor maduro. No por alguna condición que a mí me atraiga, sea atractiva, sino aceptar su ser completo. Bueno, lo malo, el bien, el mal, enteramente aceptar es el amor. Está más cerca del concepto del amor original que hay en Dios. Aceptar enteramente. Aquí también nosotros podemos ver 3 niveles del amor. Sí te amo más que estos. Sí te amo. La tercera vez, tú sabes todos. Tú sabes que yo te amo. ¿Con qué alimento Cristo quiere que apaciente a las ovejas? Con este alimento sólido. Aunque tú quieras, eres débil. Con ese alimento sólido, discipular los nuevos discípulos. Como yo te envío, de la misma manera tú los enviarás. Para repetir hacer esos 3 pasos, apacentar a los corderos, pastorear las ovejas. Luego con ese alimento sólido, otra vez apacentar ovejas, nuevos discípulos, enviarlos. Desde hace 2000 años hasta la fecha de hoy, esos 3 fundamentales pasos se están repitiendo. Lo que al principio Cristo encomendó a sus apóstoles, los apóstoles a sus discípulos, a quienes teológicamente llamamos padres apostólicos, padres de iglesias. Luego, esta ronda aún va rodándose, aplicándose. Yo también un tiempo era un cordero. Llegué a ser oveja. Un día el Señor me apacentó con alimentos sólidos. Ahora sigo al Cristo. Mi amor hacia el Cristo no es el mismo. En los primeros tiempos, amor verde, más sentimiento, más emoción. Luego iba madurándome. Y ahora mi amor hacia el Cristo. No puedo incluir mi autoconfianza, porque yo me reconozco. Soy una persona falta, se equivoca, cae muchas veces. Entonces, no puedo tener mi propia justicia. La justicia que tengo es el Señor Jesucristo, que me ha regalado por su muerte en la cruz. Amén. Es mi condición, es mi competencia. Sigo sirviendo al Señor. Para finalizar, hermanos, Jesús antes de regresar al cielo encomendó compartir el Evangelio, formar iglesia, discipular. Este importante y hermoso ministerio nunca debe cesar en la historia, hasta que el reino de Dios se realiza en esta tierra. Amén. Ustedes también nunca dejen de anunciar evangelios. Y luego algunos nuevos discípulos que reciben salvación, dirigirle. Luego cuando ellos crezcan, entre ellos algunos que reciben el llamado del Señor, discipularlo, para enviarlo, para que ellos repitan hacer lo que yo estoy haciendo. Es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hasta aquí compartimos. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón.
Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo.